lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:08 en la mañana, gracias por la sintonía. El ingeniero Leonidas Issa Salazar nos acompaña vía telemática, presidente de la CONAIE. ¿Cómo le va, Leonidas? Bienvenido, buen día. Buenos días, estimado Fabricio, estimada Belkis. Muchas gracias por la invitación. Aquí en la tierra bastante con frío. Ahí continuamos. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas ecuatorianos y ecuatorianas. A usted por la gentileza de concedernos esta entrevista. Es la primera vez que podemos dialogar con usted en el contexto justamente de las movilizaciones. Es más, nosotros teníamos con usted, no sé si se acuerda, una entrevista el martes 14 de junio, pero fue la madrugada en que lo detuvieron. Han pasado viernes, sábado, domingo, 3 días luego de la firma del Acuerdo de la Paz. Más tranquilo, más reflexivo, Leonidas Issa, ¿cómo valora o cómo analiza esos 18 días de movilizaciones y los acuerdos alcanzados con el gobierno? Bueno, primero yo creo que yo realmente he llegado a 4 conclusiones de lo que luego de 18 días. Primero, el primer factor en todo momento, y que esto ha despertado de pronto en la sociedad un odio, un racismo. La primera cuestión es que tenemos una sociedad altamente desigual, altamente con un nivel de pobreza. Y esto lo pongo en el titular que sacó el día miércoles 20, me parece, en este caso, el Universo, donde ponía como algunas condicionantes luego de las entrevistas en nuestra gente. Entonces, primero, mientras no resolvamos estos problemas, no se va a resolver el tema de las movilizaciones en los siguientes tiempos. Segundo, la movilización realmente ha despertado un odio, una profundización del racismo, que uno queda diciendo, miren, realmente es los que han posesionado nuestra idea de los quiteños de bien, de la sociedad de bien, cómo han salido realmente a denigrar a los indígenas por ser indígenas, más no pensando en un problema estructural económico. Ese es un segundo factor que me parece importante que debemos analizar. No ahora, no en esta entrevista, pero creo que queda como un elemento absolutamente necesario para analizarla. Un tercer tema me parece importante, que las políticas que cada gobierno de turno lo toma siempre van a afectar en mayor rigurosidad a los sectores más empobrecidos. Por ejemplo, ahora mismo el gobierno decidió transitar por las políticas más neoliberales, lógicamente con el beneficio de tener los números a nivel del Ecuador, los números muy importantes, positivos, pero sin en este caso, ¿no es cierto?, sin tomar en cuenta lo que genera realmente en la sociedad, sobre todo en los más pobres. Y un cuarto elemento, jamás se va a poder combatir la pobreza, se va a poder combatir la desigualdad con mentiras, con especulaciones o incluso invocando, en este caso por parte de la oficialidad, a combatir a grupos terroristas. Aquí creo que estos 4 elementos al menos ha quedado para nosotros, para mí en este caso, que debemos profundizar el debate. Entonces, en esa medida me parece importante que ahora estos 10 puntos que quedaron posesionados y que se tuvo que pasar, imagínense, pasar 18 días para decir que no era el problema del golpe de Estado, el problema de la desestabilización, desde el 0 días que empezaron a posesionar aquello. Cuando dijimos, señores del gobierno nacional, señores de la sociedad ecuatoriana, son estos 10 puntos. ¿Por qué? Porque creemos que estas cuestiones mínimas haciendo se puede aplacar. No estoy diciendo resolver el problema de la pobreza en este país, aplacar de alguna manera, en este caso, ¿no es cierto?, con los puntos que había sido propuesta por las 3 organizaciones a nivel nacional. Ahora bien, Leonidas, buenos días, bienvenido nuevamente. En efecto, el paro nacional llegó a su fin tras estos 18 días de manifestaciones. Se suscribió esta acta por la paz en donde se llegaron a varios acuerdos entre las autoridades de gobierno y la dirigencia indígena. ¿Qué expectativas tienen, tomando en cuenta que está corriendo este plazo de 90 días para evaluar efectivamente el cumplimiento de esos acuerdos alcanzados? ¿Qué expectativas hay?
Bueno, de nuestra parte creemos que puede ser un aporte fundamental para el debate, pero sobre todo para resolver condiciones mínimas de la gente. Así que en este 90 días vamos a poner todo el esfuerzo, pero aquí debemos decir, hay 7 decretos ya instalados, por lo tanto eso tiene que venir de efecto inmediato, ¿no? Así como ha pasado en el tema de combustibles, de la misma manera en el tema minero, en el tema petrolero, en el tema del estado de emergencia, en el tema de la salud, en el tema de la educación intercultural bilingüe, que se duplicó el presupuesto, y así. En total hay 7 decretos. Esperamos que no en 90 días que evaluemos, sino ese es de efecto inmediato, porque son decretos, en este caso que salieron del presidente de la República. Hay otros temas que no se ha avanzado. Por ejemplo, se ha avanzado en el tema, aquí había una pequeña discusión incluso con los compañeros de la FENOCIN, donde en el decreto 456, si no mal me acuerdo, donde se dice que hasta $3,000 se debe condonar, ¿no es cierto?, las deudas, pero del sector público, del Ban Ecuador, digamos. Nosotros en la propuesta habíamos dicho debe haber un alivio de todo el sistema financiero. Esta es la parte que necesitamos trabajar, y aquí no va a ser únicamente convocado, en este caso, al sector público, sino debe ser necesariamente convocado a la superintendencia de bancos, en este caso a la Asociación de Bancos Privados, a la instancia donde regula a las cooperativas de ahorro y crédito. Eso le iba a preguntar, Leonidas, si me permite interrumpirle, porque claro, el gobierno puede tomar decisiones sobre la banca pública, pero el gobierno no puede tomar decisiones sobre los bancos privados. Cada banco privado, de hecho, puede, digamos, tiene su propia lógica, su propia autonomía, y ya depende de cada entidad financiera. El gobierno no podría obligar a que cada banco pueda adoptar esta aspiración que usted señala. Estamos totalmente conscientes de aquello, por eso pedimos el esfuerzo que piden a los ciudadanos de manera individual, o los que tenemos una participación dentro de los procesos de crédito y que estamos imposibilitados a pagar luego de la pandemia y por todo lo que ha generado esta crisis. Entonces también pedimos, en este caso a las entidades privadas y de cooperativas de ahorro y crédito, en lugar de insultarnos, más bien sentar y mirar los mecanismos para resolver estos temas. Este es un tema delicado que al menos nosotros vamos a poner mucha profundidad. No estamos pidiendo absolutamente nada más que garanticen por lo menos un tiempo para resolver los problemas de los créditos. 4 millones de ecuatorianos dependemos, en este caso, de procesos internos de nuestro país, de un crédito. Por lo tanto, no puede ser la respuesta que en los indicadores los bancos ganen más por incautación de bienes o secuestro de bienes que en este caso por entregar créditos. Es una realidad. No dejemos que llegue a pasar lo que pasó en los créditos hipotecarios, como pasó en 2008-2012 en España. No podemos llegar a ese punto, por la cual nosotros estamos avisorando con anticipación. Y no es posible, de verdad, cuando salen hermanos incluso indígenas a decir que son vagos, no trabajan. Oiga, las cooperativas, los bancos se sostienen gracias al trabajo de los vagos. Por lo tanto, lo que en este momento estamos diciendo es que hay créditos impagos que realmente no se va a poder sostener de esta manera. Buscar los mecanismos que la gente pueda realmente cumplir con la responsabilidad. Limpiemos todo lo que es usura, limpiemos todo lo que es abuso, y en esa medida la gente va a sentir un alivio y poder seguir cumpliendo sin afectar, en este caso, ¿no es cierto?, lo que es capital e intereses normales a las instancias financieras. Por lo tanto, este es un tema que vamos a instalar en la mesa, capaz de que haya la participación directa de las entidades involucradas, y no solo con el gobierno. Estamos totalmente de acuerdo que él no puede obligar, en este caso, en este proceso. Pero quizá allí, Leonidas, alguna incidencia desde las juntas de regulación monetaria y financiera. Sí, nosotros hemos pedido, por eso el día de ayer yo he tenido la llamada al día de hoy hemos tenido la llamada de la comisión interventora, a la cual he solicitado, en este caso el día de hoy tendré esta audiencia de juicio, el día de mañana tendremos la primera reunión con las 3 regionales y las organizaciones, definimos el equipo y con ello inmediatamente instalaremos en este proceso de diálogo. Por ello creemos que aquí tiene que estar absolutamente involucrado todos los que estamos vinculados al proceso crediticio. Superintendencia de bancos, la asociación privada, sus dirigentes, absolutamente todos, para mirar, este es un problema nacional, no es un problema del movimiento indígena con el gobierno nacional únicamente. Así también,
El siguiente punto que necesitamos trabajar y que va a ser con mucho debate al interno, es el tema de lo que estamos pidiendo, ¿no es cierto? Se garantice los precios de sustentación para los pequeños y medianos productores. Aquí, por ejemplo, de ley necesitamos articular con el sector industrial. Producción de la leche. La leche ha incrementado el precio definitivo, pero no hay un incremento, ni siquiera se ha logrado cumplir con el decreto 394 del 2013, lo que refiere, por ejemplo, al precio de la leche. Entonces, necesariamente necesitamos que exista un canal directo entre la industria, entre los productores, y no quede en la intermediación el problema. Siempre han culpado, no, los intermediarios son los que no pagan. Entonces debemos hacer un canal directo. Necesariamente hay que involucrar a los industriales, a los propietarios, capaz de que permita tener un modelo de economía mucho más justa, que respete la producción de los campesinos, pero lógicamente también que puedan recaudar sus costos de inversión y en el sector industrial. Por ejemplo, estos son temas que necesitamos ir conjugando de manera integral entre todos los sectores. Ahora, Leonidas Issa, evidentemente la expectativa nacional está centrada en lo que puede pasar con los combustibles. Yo en mi comentario hace minutos he planteado algunos elementos que quiero compartirlos con usted. El primero es que me da la impresión que se reproduce lo mismo de octubre de 2019. ¿En qué sentido? Y ahí encuentro similitudes. En octubre de 2019, usted no presidía la CONAIE, pero era la cabeza del movimiento indígena de Cotopaxi, y usted estuvo junto a Jaime Vargas en ese encuentro con el presidente Lenín Moreno y con autoridades del gobierno que permitió ese acuerdo que cerró las movilizaciones de octubre de 2019. Y se resolvió, por ejemplo, aparte de la derogatoria del decreto 883, la instalación de mesas de diálogo y apuntalar la búsqueda de mecanismos para focalizar subsidios. Ya pasó en octubre de 2019 y no pasó absolutamente nada. Entiendo que hubo un par de reuniones en la semana posterior y luego nos olvidamos del tema, vino la pandemia, llegamos a mayo del 2020 y Moreno volvió a ponernos el decreto. Obviamente ya todos estábamos confinados, pero nos volvieron a poner el decreto de la eliminación de los subsidios. Hoy se reproduce esa parte de aquel octubre de 2019. Diálogo y búsqueda de mecanismos de focalización de subsidios. Yo le pregunto a usted, ahora sí usted ve condiciones para abordar en serio, esta posibilidad de, a través del diálogo, encontrar mecanismos de focalización de subsidios a los combustibles. Leonidas Issa, por favor. Totalmente de acuerdo. Imagínense volver a tener que reproducir una movilización similar al 2019 y que hayan tenido decesos, con todo el dolor del mundo, las familias tener que aceptar aquello. No solo de los manifestantes, sino también de las instancias, en este caso de la fuerza militar o policial. Allí nosotros habíamos dicho con absoluta claridad, necesitamos instalar a partir de lo que determina la ley del 2005. Si no hay condiciones que vayan, en este caso, a paliar el efecto inmediato del incremento del precio de los combustibles, entonces no podemos avanzar hacia adelante. La primera cuestión es que tenemos que pensar como pueblo ecuatoriano, ¿por qué está en este momento como el tema central, el tema de los combustibles? Debemos entender que el combustible es un factor de la producción. Como factor de la producción, en el momento que incrementa el precio de ese factor de la producción, lógicamente incrementa el resto de los productos que producimos, en este caso, o está intermediado por este caso, el combustible. Por ello, en el entendido común y corriente, ¿no es cierto? Incrementó la gasolina, incrementó todo, por dos factores. Uno, por recaudación, en este caso, de los costos de inversión, o segundo, por especulación. Si no se resuelve aquello, va a estar en la memoria de los ecuatorianos. El combustible es un factor que permite incrementar o por lo menos estabilizar. Si no tenemos un proceso sano, un proceso consciente para que esto se pueda visibilizar, lógicamente no se va a avanzar para nada más. Pero le insisto, usted sí ve ambiente, usted cree que esta es la oportunidad, y no solamente con ustedes, porque creo que deberían ser convocados además otros sectores, para apuntalar eso, la focalización de los subsidios, Leonidas. Eso iba en este punto a dirigirme a aquello. Efectivamente es necesario
Primero, teniendo en cuenta esto, ¿no es cierto? Segundo, entrar a un debate serio, un debate realmente que permita sacar del imaginario de los ecuatorianos, ¿no es cierto? La gasolina subió y sube todo. Sino ahora miremos cuál debe ser esa política de focalización, sobre todo con un mecanismo de compensación a los sectores más vulnerables, a los sectores que realmente necesitamos. Mientras eso no exista, lógicamente vamos a seguir de esta manera. Y es preciso, al menos nosotros hemos dicho, no puede estar únicamente el movimiento indígena. Debemos pensar qué sectores necesitan estas políticas para compensar, en este caso, sobre este incremento que ha afectado negativamente. En esa medida me parece importante, por eso hemos planteado dos escenarios. Uno, en este caso, una política de subsidios de manera general para todos los ecuatorianos. Y ahora viene, ¿no es cierto?, la construcción de una política de focalización. ¿Cuáles deberían ser los sectores que deberían merecer, en este caso, esta política para paliar, para que no genere más discordia, ¿no es cierto?, en este caso en los diferentes sectores? ¿Cuáles nomás? Sector del transporte, necesariamente. Transporte comunitario, necesariamente. El sector de la producción, todos los factores agrícolas, creo que necesariamente. Ahora mismo el transporte a través de las motos en las comunidades son como las más habituales. En la costa, en la sierra, en la Amazonía, necesariamente. Si las canoas en la costa, en la pesca artesanal o en la Amazonía como transporte fluvial, todos estos temas necesitamos analizar. Ahora también se ha escuchado algunos sectores, dice que es imposible focalizar los subsidios. Si es que miremos, en esta primera instancia, concluyamos un debate, ¿no es cierto?, si es que cuánto es posible aquello, y si es que no, tendremos que buscar otros mecanismos. Pero lo que está claro en este país es que si no hay una política que realmente vaya a beneficiar a los sectores más vulnerables, tendremos movilizaciones permanentemente. Leonidas, vamos ahora con otro tema que sin duda alguna centrará también la atención esta mañana, sobre todo cuando tenga lugar la audiencia de juicio directo a desarrollarse allá en Cotopaxi. ¿Cómo se presentará justamente a esta diligencia? Y adicional a aquello, entendemos que su defensa había solicitado a la Fiscalía Asistencia Penal Internacional para que se puedan realizar las pericias de las pruebas que fueron presentadas. Hasta esta hora, hasta este momento, ¿hubo respuesta respecto de ese pedido? Primero debo decir que mi detención fue arbitraria, ilegal, ilegítima. No probaron jamás y ni van a probar jamás de que lo que consumaron en ese día saquen como una verdad. Es una mentira lo que me atribuyen, que hayan detenido en un delito flagrante. Por favor, pueblo ecuatoriano, una justicia no puede tener dependencia de ningún poder del Estado, de ninguna función del Estado. Aquí lo que hicieron en esas 24 horas, a las 15 horas que sabían dónde yo estaba, construyeron escenarios, documentos justificativos para ir listos al juicio y ahí imponer realmente esta decisión por parte de la juez y de la fiscalía. En este caso debo rechazar, como había dicho, vean, pueden decir lo que sea desde la justicia, pero está clarísima la justicia controlada políticamente. Por lo tanto, no nos ha dado tiempo para poder justificar o por lo menos poner los elementos necesarios en el juicio. No nos ha dado tiempo. Por ello vamos a recurrir, cualquiera que sea el resultado del día de hoy, nosotros vamos a recurrir a una justicia internacional. La vamos a llevar, en este caso, la vocería a nivel internacional. No se puede aceptar semejante cosa, semejante mentira, con tal de achacar, con tal de dañar, con tal de acabar a un ciudadano o de pronto a una autoridad que aquí, por necesidades básicas de la vida, estamos saliendo a luchar. No puedo aceptar yo, por más justicia que digan, no puedo aceptar que me hayan leído mis derechos. Señores, fui secuestrado con 6 camiones de militares, con policías en este caso, en la provincia de Cotopaxi, a la entrada de Pasto Calle, y que los derechos supuestamente me leyeron en Pichincha, al otro lado. Luego volvieron a leer en flagrancia en Quito a las 8 de la mañana. Pero ¿en qué momento? Lo que yo entiendo en la justicia, ahora un poco desempolvando esta parte, la flagrancia es en ese momento que me están atribuyendo la responsabilidad, lo que jamás pasó en esa instancia. Por lo tanto, nosotros vamos a exigir verdad
a la justicia que en este momento ha actuado de manera parcial, a un solo lado. Por lo tanto, el día de hoy, ya mismo estoy trasladando a la ciudad para poder reunir con el equipo jurídico que tanto se ha podido, en este caso, poner los documentos de este proceso o simplemente no han dado los tiempos correspondientes. Leonidas, ¿usted no es consciente de que también hubo excesos del otro lado, de parte de los manifestantes? Por ejemplo, le voy a mencionar un caso. No solamente hablo yo de hechos claramente vandálicos que usted los refirió en algunas de sus intervenciones, tratando de marcar distancias con aquello. Pero, por ejemplo, bloqueos de carreteras que impidieron el paso de ambulancias, gente que incluso tuvo problemas en su salud. Hay incluso reportes en el sentido de que hubo gente que murió porque las ambulancias no pudieron pasar a los sitios. O sea, ¿usted no considera que hubo excesos injustificados en el contexto de las protestas reunidas? Efectivamente, estamos absolutamente conscientes de aquello. Por eso, desde el primer día, nuestra insistencia había sido garantizar todo lo que significa en emergencias, todo lo que significa, en este caso, en condiciones mínimas para la sobrevivencia, podríamos llamar. Ahora, desde ese punto, nuestras estructuras organizativas de alguna manera han tenido ese comportamiento. Pero claro, esta movilización, esta pobreza no ha sido solo para el movimiento indígena, sino articuló una diversificación de sectores sociales, una diversidad de sectores sociales, de ciudadanos, incluso que no tienen organización. Ahora, en ese punto también es entendible, si ha habido en algunos espacios ha habido excesos, digamos, ¿no es cierto? Pero también debo decir, la detención en este caso fue en el primer día, donde aún todavía no generaba mayores repercusiones a nivel nacional. Y es más, en el punto donde estaba, en este caso, en el día, los dirigentes, no mi persona, porque yo tengo una cobertura nacional, no he estado allí poniéndome a la cabeza, sino sobre las decisiones nacionales, las organizaciones provinciales fueron definiendo su propia estrategia, su propia acción. ¿En qué quedaron? Una hora se sostenía y otra hora permitían, y así sucesivamente todo el día, a tal punto que en el horario que estaba prácticamente las vías estaban habilitados, no había quema de llantas, no había montículos de tierra como pretenden posicionar. Entonces, el primer día al menos no había condiciones para que el Estado, en este caso, imponga una lógica, criminalice la lucha, detenga a los dirigentes, sino realmente en el segundo o tercer día, posiblemente, ¿no es cierto?, las movilizaciones hubieran intensificado. ¿Usted cree que su detención fue la que desata todo, Leonidas? Sí generó más indignación, generó más ira. Si no, miremos, después de 15 horas, cómo estaba la gente en la provincia de Cotopaxi. Yo realmente, como estaba incomunicado, no tenía la información cómo estaba. Yo realmente pensé que ya había apagado las movilizaciones y no había nada. Luego de 15 horas, realmente, cuando pude tener un primer contacto, digamos, al abogado diciendo que, mire, estoy en la Tacunga, en efecto, habían permitido una llamada a mi persona para un poco que tranquilicen y sepan dónde estoy. Yo esa parte no sabía. 15 horas no sabía absolutamente nada, ni qué pasaba afuera, ni por qué me tenían de un lado a otro lado. No sabía. En efecto, me parece que eso fue uno de los factores que también indignó más a nuestra gente. Entonces, del primer día, culpar que no han dejado pasar la ambulancia, lo que sea, no fue así. En los puntos, al menos había una planificación. Un momento sí, luego pasaban todos los vehículos, hasta el momento que estaba habilitado todas las vías. Oiga, una cosa adicional, perdón, Leonidas, perdón que te interrumpa. ¿Le quitaron el celular cuando le detuvieron? Todo. Prácticamente el celular mío no sé si cayó, no sé qué pasó con mi celular. Desde allí quedé incomunicado hasta ahora. Apenas el día de hoy voy a ir a solicitar el número. O sea, anda sin celular usted. Bueno, estoy con otro número que ahora voy a resolver. Por eso le digo, en ese momento del forcejeo, ahora un poco entendiendo del tema de derecho, yo no debía salir del vehículo. Pero como me golpeaban tan fuerte y parecía que ya rompía los vidrios del vehículo, por la policía y los militares, en este caso,
parados en la vía, no en delito flagrante, sino tras de todos los vehículos que estaban caminando. Dije, entonces abramos la puerta. Yo no debía abrir la puerta porque estarían violando mi derecho, en este caso de estar adentro, sin ninguna orden de detención, sin ninguna cuestión absoluta. Entonces, en ese momento del forcejeo, cuando salen los jóvenes, y aquí quieren atribuir únicamente a los jóvenes lo único que hicieron estar en la puerta y empezaron con golpes. Y a mí del otro lado empezaron a forcejar, a jalar, y por eso más bien dije un rato, más bien que esto no podamos llevar a mayores. En ese momento desapareció mi celular y con ello prácticamente pasé incomunicado toda la movilización de estos 18 días. Leonidas, a usted se lo acusa por este presunto delito de paralización de un servicio público. Dentro de este proceso hubo la aceptación parcial de una acusación respecto de paralización en pozos petroleros, entiendo. A ver, a mí, en el momento que detienen, no me leen ningún derecho, no sabían ni por qué me voy. Ya llegando en Pichincha, al otro lado, en la frontera, un coronel, un general, alguien de la policía de alto mando, ¿no es cierto?, me leen y dice: señor Leonidas Issa, usted es detenido por terrorismo y sabotaje y terrorismo. Vuelven a leer lo mismo, en este caso por sabotaje y terrorismo en la ciudad de Quito. Pero me sorprende tanto que a las 9 de la noche del día 14, en este caso, me ponen una responsabilidad por paralización de servicios públicos. Entonces uno dice, ¿realmente qué se hizo o no se hizo? ¿En qué momento cambiaron? Un delito flagrante, si estabas robando, estabas robando. No puede ser que después vayas allá y en la audiencia digas, ¿sabe qué? No era el delito flagrante sobre eso, sino hemos valorado de otra manera. O sea, ahí hay procesos oscuros que no está nada claro. ¿Pero qué pasa con el tema de pozos petroleros? Ajá. Ahora, en ese mismo proceso, sé que también han vinculado el tema de los pozos petroleros. ¿Y yo qué tengo que ver? Lo que sé es que ha habido una, ¿cómo se dice? Han entrado a mi número, han estado desde el 6 de junio hasta el 17 de junio aproximadamente, escuchando, leyendo seguramente todo, con alguna orden judicial. No, en este momento creemos que todo ciudadano debería garantizar su derecho a la privacidad, pero eso es lo que no está pasando. Muchos compañeros que están al lado mío, de igual están intervenidos los celulares. Ahora soy dirigente a nivel nacional. Ingreso un montón de llamadas de muchos lados, en este caso con decisiones que ya estarán tomadas desde los territorios. Con eso pretenden vincular al tema petrolero. Usted no dispuso, pregunta puntual, Leonidas, ¿usted no dispuso que se tomen pozos petroleros y que paralicen la producción? ¿Usted no dispuso? ¿O que había en esas conversaciones previas? No podemos hacer aquello, no podemos hacer aquello. Lo que hay es una decisión en cada territorio en el momento ya que fue levantando los ánimos de indignación. En esa parte yo no puedo hacerme cargo. ¿Cómo puede un presidente de la CONAIE decir, cierren? No es, aquí no funcionamos como militares o policías, hay una voz de mando y el resto acata. No es así. En esa medida, al menos la movilización, porque ha ido incrementando todas estas acciones, es justamente lo que pasó en el 2019. ¿Cuántos días pasamos en el territorio esperando que el gobierno nacional ni siquiera recurriera al diálogo, sino simplemente lo que al final acabaron haciendo lo mismo? Sin nuestra presencia sacaron el decreto 456, sin nuestra presencia sacaron el decreto que permite todo el tema de la educación, toda esta situación. Luego de eso, efectivamente, para poder avanzar ya en el seguimiento, era necesario, sea con el gobierno, con los delegados, avanzar en este tema. Pero el gobierno se cerró, en este caso, a instalar mentiras, que había aquí la posibilidad de la desestabilización, que el golpe de Estado, cualquier situación. Y luego de la votación, nosotros hemos seguido sosteniendo que son los 10 puntos. Allí quedó desvirtuado todas las mentiras que pretendieron posesionar, en este caso, en todo el proceso de la movilización de estos 18 días. Correcto. Leonidas, entro a la parte final. Le pido a Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, nos espera un momentito, ya vamos a ingresar con él. Estamos en la parte final de este diálogo con Leonidas Issa Belkis. Sí, correcto. Leonidas, luego del paro nacional, luego de estos 18 días y el acuerdo y demás, ¿cómo queda la relación entre la CONAIE y Pachacuti? ¿O cómo está?
Realmente han tenido un actuar de los dirigentes. Yo respeto al movimiento y la vamos a levantar al movimiento. Han quedado en una política de especulación, han quedado en la política del recuerdo. Eso es lo que son. Seguir pensando que el correísmo está atrás de todo eso es una bajeza, es una falacia, es una pobreza en el análisis político. Seguir pensando que el correísmo decide sobre las vidas de los ecuatorianos me parece lo más limitado de los análisis políticos que tenemos. Por favor, en tiempo de Correa luchamos de frente y no estuvimos titubeando como ahora hemos visto. En tiempo de Moreno la luchamos de frente, en este caso sin estar titubeando. Ahora, frente a la crisis generada del anterior gobierno y la continuación de este gobierno, lo hemos hecho de frente. Y seguir diciendo que el problema en este país es correísmo, anticorreísmo, me parece de lo más básico, en este caso en el campo político. No solo al movimiento Pachacuti, sino a todos los políticos que se pretenden beneficiar de la política del recuerdo. El recuerdo es el recuerdo. Si vuelve Correo, cualquiera, estaremos luchando frente a las políticas que vayan en contra del pueblo ecuatoriano. Ya basta. Si no tienen un análisis objetivo, es preferible que se callen. No sigan aquí dinamitando entre esta bipolaridad política que en su debido momento la hemos sabido combatir. Y es más, pretender seguir diciendo que el señor Riza está haciendo juego al correísmo, por favor, basta. Verá que Yacu Pérez dijo que usted es muy próximo al correísmo. ¿Usted tiene alguna relación con el expresidente Correa o su sector político? Me da vergüenza de estos políticos, de verdad, me da vergüenza ajena que no puedan hacer un análisis político. Estoy diciendo desde el 0 días, cuando estaba Pachacuti diciendo hay que ir con Alianza País, cuando el MPD estaba diciendo hay que ir con Alianza País, fui el único que dije yo en su debido momento, a mis 24, 25 años, no podemos transitar por ese camino, no podemos entregar nuestro proyecto político a foráneos de la política, que incluso después de eso devino un rechazo, incluso dentro del movimiento indígena. Si ese criterio tuvo desde el 0 días, yo no puedo en este caso cambiar de noche a la mañana. Yo respeto, eso sí, respeto todas las formas de hacer política, la ideología. Lo que está claro es que el movimiento indígena debe sostener su proyecto político y los que podemos confluir en aquello con todos los sectores sociales, organizados y políticos, hay que avanzarla. Pero yo jamás he tenido una participación, una reunión, una foto o lo que sea con el señor expresidente de la República, Rafael Correa. Da tanta vergüenza que a mí no me pueden probar, sino más que la foto de Bolivia, que me fue a un evento de 2 millones de personas en Bolivia con el señor Arauz. Es la foto de comprobación, pero por favor van a reunir con el economista Rafael Correa y siguen diciendo que yo soy correísta. De verdad a mí me da vergüenza que no puedan hacer un análisis político de la coyuntura actual. No es el problema si toma o no toma el correísmo. Óigame, ¿en manos de quién está quedando las Cortes de Justicia? ¿En manos de quién está quedando todos los espacios? No, se ponen a especular, a inventar que viene el correísmo, va a tomar el Consejo de Participación Ciudadana, la Contraloría. Pero ¿quién en este momento están tomando? Por favor, la política se hace en concreto, la política se hace a partir de la realidad, no del recuerdo, no de lo que puede pensar el futuro. Correcto, Leonidas Issa. Le quiero agradecer por estos minutos, por habernos atendido. Veamos qué pasa el día de hoy. Solamente cierro con esto. Lo que pase hoy en esta audiencia podría tener incidencia en el desarrollo de los diálogos que entiendo van a comenzar el 7 de julio, según tengo la confirmación. Sé que todavía no está definido el lugar ni la hora, pero que el 7 de julio se va a instalar la primera mesa de diálogo. Pero una posible sentencia en su contra podría incidir en el diálogo con el gobierno. Con eso cierro, Leonidas. Yo creo que en este momento necesitamos deponer cualquier acción que vaya a indignar a la gente. La gente no sale por violentos, la gente sale frente a esta realidad. Y si hoy día se tiene una sentencia o alguna acción que que sea desproporcionado, luego de demostrar que han sido mentiras construidas entre sí mismos, si luego llegan a sentenciar, lógicamente eso generaría una desproporción, generaría un desequilibrio en esta posibilidad de avanzar en los temas centrales, en los temas sustanciales de este país. Esperamos que realmente, aquí no estoy pidiendo que el gobierno meta la mano a la justicia, ni nosotros en aquello, sobre la independencia y sobre la verdad.
que no vengan a construir escenarios con conjeturas, entre sí poniendo de acuerdo. En este momento he visto el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, la Procuraduría del Estado, la jueza, el fiscal, todos de manera monolítica en contra de mi persona. Y aquí lo peor de todo, en el día viernes que estábamos solicitando el habeas corpus, que se hizo la apelación, ¿qué dijeron los señores? Imagínense que en este momento dice que hay condiciones de igualdad en el debido proceso. Eso no podemos aceptar jamás, jamás, de lo que están diciendo aquellos, la fiscalía o la jueza, jamás han sido así. Están legalizando una mentira. Nunca fue así como ellos están diciendo. Por lo tanto, nosotros vamos a luchar por una verdad, por una justicia independiente que realmente mire los problemas reales del país. Correcto. Gracias, Leonidas. Que tenga un buen día. Muy amable. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos y todas. Muy gentil esta charla con Leonidas Issa Salazar, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. La primera entrevista que nos concede después de las movilizaciones. Yo recordaba que justamente el 14 de junio estaba prevista una entrevista con él y fue cancelada por la detención en la madrugada. Hoy lo hemos tenido y claro, nos ha expresado su posición una vez que ha finalizado el paro. Veamos qué pasa. 7:44. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.